Muy buenas tardes. Tengo el agrado y el gusto de presentarles la siguiente ponencia que se denomina Aspectos psicológicos y humanos de Antonio López de Santana. Antes de... Tomé esta frase muy interesante que mandó el doctor Antonio Guerrero, en donde dice que hay diferencias entre el historiador y el cronista. Dice que el historiador trabaja con información, con libros, y el cronista pues obviamente es el que está junto a lo que pasa en lo cotidiano. Quiero decirles que bueno, en este trabajo yo no soy historiador, no tengo la formación, pero sí tengo habilidades para investigar, para analizar los hechos, y de hecho el papel que hice en este trabajo fue como un observador en leer muchos autores, porque hay mucha gente que ha escrito sobre Antonio López de Santana, y entonces pues esto que les voy a presentar obviamente es lo que se enfoca obviamente a aspectos psicológicos y humanos que algunos autores han tocado sobre esto. Bien, como marco de referencia tomé lo que marca Maurice Halbs, que es un francés que se refiere a la memoria colectiva, en donde se dice que no conserva el pasado, sino se reconstruye con la ayuda de restos materiales, que obviamente que lo que es, me imagino, la antropología, de ritos, de textos, de las tradiciones que el pasado ha dejado, pero también cuenta mucho los hechos psicológicos y sociales que en un momento dado sucedieron en aquella época, pero que también a veces pueden tener relación con la actualidad. Pero también hay otro autor muy interesante, un historiador, Enrique Flores Cano, que es un mexicano, en su libro de Los mitos mexicanos, donde dice que la gran parte de la memoria colectiva está encapsulada en mitos, y esos de alguna forma muestran identidades colectivas, que lo que sabemos todos nosotros: patria, nación, héroes, símbolos nacionales, que están fundadas en hechos positivos, pero son creencias colectivas que en un momento dado expresan la conciencia histórica del pueblo, ¿sí? Entonces, a partir de este marco de referencia, yo de alguna manera hice la investigación sobre este personaje. Bueno, perdón. Antes de... ¿Qué enfoque le voy a dar a esta plática? Deje comentarles. Voy a empezar sobre todo cómo se inició esta disputa, es decir, porque hay dos corrientes que hablan muy bien de López de Santana, pero hay otra corriente que habla en forma negativa. Y esto fue a partir de la declaración, para variar, de un diputado en aquel entonces. Ahorita voy a hablar de él. Entonces, eso es como un antecedente. Posteriormente me voy a ir viendo, después de esa declaración, Carlos María Bustamante, que fue un historiador muy prolífico de México, qué opinaba de López de Santana. Nos vamos después con Agustín Yáñez, un gran escritor que le dedicó buena parte de su vida a investigar, hasta inclusive dio conferencias cuando él era estudiante. Vamos a hablar de Reyes Heroles, Jesús Reyes Heroles, que también fue un gran político, que habló sobre él. Y posteriormente vamos a ver a Enrique Serna, que de alguna manera mi compañero el año pasado, Bernardo González, habló sobre el seductor de la patria. Entonces, pero vale la pena hacer alguna mención de este autor. Siquio de la Parra también es otro autor que hace un análisis sobre aspectos psicológicos y humanos. También vamos a ver algunas, por ejemplo, Carlos Fuentes, que hizo una obra de teatro, ¿sí?, que habló sobre López de Santana. Y por ahí apareció Catón, que acaba de publicar un libro que por cierto está muy caro, ¿verdad? No lo pude comprar, pero vale la pena. Yo tengo una semblanza sobre eso. Es un libro bastante reciente. Quiero decirles que en la medida en que vaya viendo algunos autores, va a ser pertinente, voy a hacer algunos comentarios adicionales que de alguna forma cuestionan algunos dichos o referencias de esos autores que vale la pena mencionar. Finalmente, como un epílogo, haré una conclusión de cómo ven los autores
a López de Santana, y finalmente daré a conocer algunos aspectos curiosos y que de alguna manera pues tiene relación con López de Santana. Ese es el enfoque que le vamos a dar. Y en un principio, se me olvidó comentarlo, es como un enfoque en el sentido de qué papel tiene la biografía en la historia, ¿verdad? Porque vamos a hablar de un personaje. Entonces es lo que voy a hablar en este momento, es cómo ve la historia, cómo cataloga a una biografía. Se dice que la historia obviamente es una narración de acontecimientos sucedidos en una comunidad en un tiempo determinado y en un lugar determinado. Entonces la biografía se considera como un subgénero histórico, porque es una variante de la historia, y una biografía relata hechos sucedidos de lo que puede haber en un momento dado, pruebas o testimonios que constaten o que comprueben hasta cierto punto que alguien haya hecho pues algunas hazañas o algunos acontecimientos. Entonces vamos a partir de esto, de cómo le enfoca la historia, porque estamos hablando de una biografía de un personaje de Antonio López de Santana. Bien, López de Santana tenía este nombre larguísimo, Antonio de Paula María Severiano López de Santana, que inclusive yo pienso que en la actualidad, yo inclusive tengo un amigo que tiene 4 nombres, como que todavía se sigue utilizando ese tipo de muchos nombres, y bueno, ya muchos han tenido hasta problemas ahí de sus actas de nacimiento, pero bueno, eso es otra cosa. Bien, ¿cuál es el antecedente? La memoria colectiva mexicana conserva 2 versiones, son 2 corrientes, 2 posturas que opinan sobre López de Santana y sobre todo sus comportamientos que tenían en las guerras en que él participó. Hay una postura o una corriente de este diputado Ramón Gamboa en 1947 donde dice que López de Santana traicionó y se entregó a los invasores. A partir de esa declaración, de alguna forma, empezaron a surgir otros historiadores que lo vamos a ir viendo. Bien, pero hay otra que dice que no entregó la patria. A este grupo Otero le definió el Partido Ilustrado de la Guerra. Quiero decirles que quise investigar cuál era el Partido Ilustrado de la Guerra. No encontré alguna referencia, a lo mejor puede ser que esté por ahí, pero yo me atrevo a pensar que en aquel entonces había 2 partidos, los conservadores y liberales, y a lo mejor podrían ser gente que pertenecía sobre todo los liberales. Es una cosa que me faltó por ahí, pero pues habría que investigar. Pero aquí lo importante es que es otra corriente que habla en forma positiva de Antonio López de Santana. Esos son los antecedentes que de alguna forma han derivado toda esta controversia que ha sido actualmente, ¿no? Bien, ambas dicen que al caudillo lo consideran un mal estratega, pero todas estas 2 posturas han nutrido una larga tradición historiográfica que se inició en 1848 y que de alguna forma esta pugna sigue a nuestros días, ¿sí? Bien, vamos a empezar con Carlos María Bustamante. Él hacía monólogos sobre Antonio López de Santana y lo consideraba como un monstruo destacado por el infierno. Pero lo más curioso es que él dejaba de hablar de Santana cuando le daban, como dice Enrique Serna, un hueso en el gobierno. Entonces ahí se callaba, le bajaba, ¿sí? Pero era su costumbre de hablar siempre en contra de Antonio López de Santana. Esto es una referencia de Enrique Serna. Bien, vamos a ver a Agustín Yáñez.